Un doble homicidio en San Sebastián enciende las alertas del OIJ por tratarse de disputas de grupos criminales asentados precisamente en ese sector de la capital. Buscan a motociclistas que dispararon hacia un vehículo en el que viajaban 5 personas. Gustavo Díaz, usted nos tiene el detalle. Adelante. Buenas tardes. Melissa, la escena fue muy violenta, los disparos fueron cuantiosos y las víctimas también resultaron ser varias. Al momento en el que se da este tiroteo, esta balacera que deja 2 personas muertas y una persona más que resultó herida, aquí justamente muy cerca de la rotonda de San Sebastián. Las imágenes que les estamos proyectando, por supuesto, que son captadas por el equipo de noticias Repretel y que muestran, por supuesto, cuando ya las autoridades están realizando la inspección respectiva, el perimetraje exacto para poder de alguna manera no dejar ningún tipo de pista ni de indicio libre para poder determinar cuál fue la causa de este asesinato doble y que mantiene a una persona también hospitalizada de manera crítica. Cuando, según lo que se describe por parte de las autoridades, se habría generado una persecución, un seguimiento por parte de una motocicleta. Los ocupantes, 2 personas, ambos que habrían sido sicarios, que esperaron a que el vehículo en el cual iban aproximadamente 5 ocupantes estuviera justo por este lugar para comenzar a realizar las detonaciones. En medio de esos disparos asesinaron al conductor del carro y también al acompañante de ese vehículo y dejando a otra persona más gravemente herida. Según las versiones que ha recopilado en este momento tanto la Fuerza Pública como el organismo de investigación judicial, dentro del vehículo vendrían otras 2 personas más, quienes salieron ilesos del ataque, pero de igual forma también salieron corriendo cuando ellos observaron que se estaban generando los disparos y el vehículo quedó precisamente al otro lado de la carretera, ya con las víctimas muertas en el lugar. Son personas que por supuesto dejan un hecho clave y una versión muy fundamental para las autoridades y que deben de buscar también precisamente todo la versión para que ya las autoridades puedan tener de esta manera un recurso más veraz de qué fue lo que sucedió. Estas son escenas que hemos logrado captar tanto ayer en la noche como hoy en horas de la madrugada de este nuevo tiroteo que cobra un nuevo doble homicidio en esta zona de San José. Recordemos que hace tan solo días atrás y a poca distancia de donde nos encontramos, también se dio una balacera que dejó 2 personas muertas y personas heridas también en el hospital, que durante el transcurso de esta edición vamos a profundizar, porque aquí ya prácticamente se habla de una guerra declarada entre organizaciones criminales muy violentas, pero también muy conocidas por la policía, con integrantes que cada vez más se van haciendo más cuantiosos y eso también las autoridades lo saben. Quiero comentarles quiénes fueron las víctimas de este doble homicidio. Y estamos hablando de que son muchachos bastante jóvenes. Los estamos observando en esta fotografía. Se trata de Jermey Gabriel Lee Romero, quien era el conductor del carro, quien tiene apenas 19 años y habría sido la persona que quedó tendida justamente al frente del vehículo cuando, después de recibir los impactos, que el vehículo frenara, intentó salir del carro, pero ya en ese momento las heridas para él eran mortales. Él era residente del sector de la 15 de septiembre en Atillo y laboraba en un supermercado precisamente acá en la zona de San Sebastián. Según el registro policial, no tenía un expediente criminal, pero sí se estaría ligando con el grupo que en su momento venía dentro del vehículo. ¿Quién es la otra víctima? Kendall David Caicedo Herrera. Tenía 20 años según su fecha de nacimiento y cumplía los 21 años, saben ustedes, este próximo martes 3 de febrero era el día de su cumpleaños y también se convierte así en la segunda víctima. Él iba en el asiento del acompañante cuando los disparos, que muy posiblemente iban dirigidos a él, según la versión preliminar que maneja la policía, sería este el objetivo principal de los sicarios. Quedó precisamente en el asiento del acompañante y a partir de allí también se dan las otras personas heridas. Francisco Soto,
de la Cruz Roja fue una de las primeras personas en atender esta escena y él brindaba declaraciones a Noticias Repretel sobre el manejo que realizaron primario, porque justamente la ambulancia iba muy cerca de este lugar cuando se da el tiroteo. Ni siquiera tuvieron que desplazarse de la sede de la Cruz Roja, sino que ya venían de paso, y esto es lo que Francisco nos mencionó ayer en horas de la noche. Nos reportan, hay una unidad nuestra que va para un servicio ordinario, un servicio médico al sector de San Sebastián. En eso casi que es presencial lo que fue dicha balacera en el sector de San Sebastián, y abordan dos pacientes o dos víctimas, en este caso una dentro de un vehículo aún, el cual no tiene signos de vida, y el otro a 100 metros de distancia aproximadamente, el cual indican curiosos que se trata del conductor del vehículo, que el vehículo siguió solo posteriormente o en marcha, y ese también queda en el lugar sin signos de vida. Eran pacientes muy jóvenes, entre los 18 y 25 años de edad, ambos, con heridas de arma de fuego a nivel de su cuerpo y heridas muy importantes, los cuales ya se abordan sin signos de vida. El seguimiento se pudo dar desde varios kilómetros atrás. ¿Qué fue lo que ocurrió previo a que se dieran los disparos? Es lo que ahora el OIJ está tratando de determinar con la victimología de ambas personas. ¿Cuál fue el punto de discordia en el momento para que ya comenzara el seguimiento de esta motocicleta y arremetiera contra el vehículo en donde iban los 5 ocupantes? También determinar quiénes son las otras 2 personas que también iban dentro y que huyeron, salieron corriendo del lugar para no verse involucrados en este ataque que se dio como ocupantes directamente del vehículo. Esta mañana el OIJ, con el vocero, que en este caso es su subdirector interino, don Vladimir Muñoz, estaba haciendo referencia de estos primeros datos que tenían a raíz de este nuevo ataque con un doble homicidio que se genera en la provincia de San José. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de don Vladimir, que es muy consecuente con el hecho que ya se viene investigando también de las disputas de bandas aquí en ese sector, principalmente en la zona sur de la capital. Son interceptados en esa zona por unos sujetos en motocicleta, quienes empiezan a disparar en contra del vehículo donde viajaban estas personas, causando la muerte de 2 personas. Uno de apellido Caicedo, de 22 años, otro de apellido Lee, de 19 años, y una persona de apellido Benavides, de 29 años, quien resulta herida y se encuentra en este momento en el hospital. Claro, es conocido que desde tiempo atrás, del año anterior también bastante, tuvimos enfrentamientos por temas de ajustes de cuentas, por temas de control territorial entre grupos criminales que operan en diferentes zonas de la capital, concretamente en la zona del sur. No podemos establecer en este momento si existe un vínculo directo, pero sí es conocido que estas pugnas se deben a estos ajustes de cuentas, estos sicariatos, que es lo que están haciendo, se deben precisamente al tema de drogas. Entonces no podemos descartar que tengan relación entre la misma dinámica que hemos venido discutiendo y que hemos venido aclarando también. Lo que tenemos hasta el momento es que el vehículo venía transitando, venía siendo conducido por una de las personas que fue ultimada. Es interceptada y alcanzada y interceptada por los sujetos en motocicleta, quienes empiezan a ejecutar disparos. Del vehículo sí tenemos información, se detiene y una de las personas logra salir, inclusive la persona herida, y otras personas posiblemente que estuvieron en la zona, inclusive que salieron del vehículo. En apariencia se tiene que venían más ocupantes en el vehículo, pero de momento solo no los hemos identificados, solamente sabemos de los 2 fallecidos y la víctima que estaba en el hospital. Detalles que podemos manifestar y que también trazan una línea de investigación para el OIJ con respecto a quién era el objetivo principal de los sicarios que viajaban en esta motocicleta. Kendall Caicedo, quien es la víctima que viajaba en el asiento del acompañante, recibió disparos en la cara, en el cuello y también en el pecho, como parte de un ataque muy dirigido hacia él, según las versiones preliminares del OIJ. Por su parte, Jermaine Lee, quien era el conductor del carro, presentaba disparos de arma de fuego en el pecho
y también en las manos, que le provocaron directamente la muerte en el lugar, pese a que tuvo una sobrevida que le permitió caminar aproximadamente 3 metros desde el volante del vehículo hacia la parte frontal del carro, en donde finalmente quedó tendido. Y esto de inmediato, por supuesto, que genera todo lo que es la revisión de las cámaras de videoprotección y determinar así cuál fue el recorrido inicialmente del vehículo, el seguimiento de la motocicleta y por supuesto la ruta de escape después del tiroteo que se genera por parte de los sicarios. No se me escapa un dato y es el comentarles a ustedes el hecho de que se cree que los ocupantes de la motocicleta podrían ser personas oriundas del sector de Curridabat, propiamente de la zona de Tirraces, que eso le permite también a la policía ir trazando cuáles son las organizaciones que estarían protagonizando estos hechos de violencia, tanto como víctimas como también como los victimarios, los sicarios, los ejecutores de este nuevo doble crimen, que también a un hombre de apellido Benavides de 28 años lo mantiene muy delicado en el hospital.